Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy, 20 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, la Fundación Ama Ya, en la vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. En la meditación de la palabra de Dios el día de hoy, como todos, seres amados, hay vinculados con el Maestro, el profeta y el sacerdote eterno según el rito del Melquisedec, Jesucristo. Sacerdote, altar y sacrificio en sí mismo, ofrenda en amor, misericordia y justicia divina, que es santidad, que es perfección. Decía en el Evangelio de San Mateo, Jesús, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, es la perfección del amor. El Padre el amante, su Hijo unigénito Jesucristo el amado y el Espíritu Santo el amor. Y en gracia de Dios por el bautismo, por la fe, por el agua recibida y por la unción del Espíritu Santo por el fuego y esa vinculación allí, aire, fuego, tierra y ese humus que somos siendo tierra, conectado allí con la creación, nos vincula la criatura, la obra, la hechura de manos de Dios por amor desde siempre. Y esa memoria está allí, en el alma, en la mente, en las manos, allí en nuestro sentir, pensar y actuar. Pero la hemos ido perdiendo y se ha declarado que por naturaleza, en vez de ser en el amor, que es la plenitud que ha venido a darla Jesús con la historia de salvación, la paz, la libertad, la felicidad, ese ciclo que en libertad de Dios es escoger el bien vivir y la bienaventuranza. Ese es el amor que es Dios. Y esa es la perfección de que se habla. No hemos sido perfectos, no somos perfectos y no seremos perfectos como Dios, pero vamos en camino. Hay que avanzar en la vida terrenal, empezando a vivir vida eterna, el reino de los cielos, y haciendo la voluntad del Padre, como enseña el Padre nuestro, que es asimismo el plan de Dios. Y ese plan divino es el que orienta los planes de vida de cada ser siendo. Qué hermoso nos inspira el Espíritu Santo ello para iniciar la meditación hoy con el Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. Y es la propuesta que se ve verificada en segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, como una comunidad cristiana a los inicios. Habiendo dificultades, habiendo como entre todos seres en confrontación, en batallas, en guerras permanentes, porque ha sido la historia de la humanidad, siempre ha sido referenciada en la Sagrada Escritura, los autores sagrados, la palabra de Dios, a una lucha entre el bien y el mal, Caín y Abel, Esaú y Jacob, los hermanos de José y José, siempre la envidia, no todos los hermanos en las tribus de Israel, pero de David, tantos reyes, siempre contrapunteándose por celos de poder, celos de tener, celos de placer. Y el que esté a favor de ello es amigo, a ese se le ama y a ese se le sirve.
seres amados. Jesús dice, no, también al que no te ama, o al que aún no has amado, porque es un trabajo de toda una vida. Al final de la tarde nos medirán en el amor, decía San Juan de la Cruz. Hay muchas referencias, los santos, cada uno de ellos trae una enseñanza. Tu propio santo, ser amado, ve y busca, amorosamente se invita. Y de ellos tratar de, más que entender, comprender, llevar al corazón y trascender para tu vida, en el ejemplo de Jesús, de María, de José, la familia de Nazaret, ¿qué te puede aportar para transformar en el amor actitudes, aptitudes o valores que se alejan de la voluntad del Padre, que se alejan de las actitudes del Hijo, Jesucristo, o que se alejan de la inteligencia divina, la sabiduría divina, el discernimiento del Espíritu Santo? Y empezar uno a trabajar en ello día a día. Ya sin haber hecho la lectura, ya nos puso tarea el Espíritu Santo, pero eso está muy bien. Vamos entonces a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hoy es en el capítulo 8, entre los versículos 1 y siguientes, acerca de las razones para dar esta ofrenda, la colecta. Ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices, y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Por su propia iniciativa nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Por eso hemos rogado a Tito que recoja entre ustedes esta bondadosa colecta que él comenzó antes a recoger. Pues ustedes, que sobresalen en todo, en fe, en facilidad de palabra, en conocimientos, en buena disposición para servir y en amor que aprendieron de nosotros, igualmente deben sobresalir en esta obra de caridad. No les digo esto como un mandato, solamente quiero que conozcan la buena disposición de otros para darles a ustedes la oportunidad de demostrar que su amor es verdadero, porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. Por el bien de ustedes les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado, no solo comenzaron ustedes a hacer algo al respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. Ahora pues, dentro de sus posibilidades, terminen lo que han comenzado con la misma buena disposición que mostraron al principio, cuando decidieron hacerlo. Porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. No se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad. Se trata más bien de que haya igualdad. Ahora ustedes tienen lo que a ellos les falta. En otra ocasión, ellos tendrán lo que les falte a ustedes.
y de esta manera habrá igualdad. Como dice la Escritura, ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Salmo 145, de alabanza de David, alaba alma mía al Señor. Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor es grande y muy digno de alabanza, de grandeza excede nuestro entendimiento. De padre a hijos se alabarán tus obras, se anunciarán tus hechos poderosos, se hablará de tu majestad gloriosa y yo hablaré de tus maravillas. Se hablará de tus hechos poderosos y terribles y yo hablaré de tu grandeza. Se hablará de tu bondad inmensa y a gritos se dirá que tú eres justo. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. El Señor es bueno para con todos y con ternura cuida sus obras. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen del esplendor de tu reino, que hablen de tus hechos poderosos, que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio es por todos los siglos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti, que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran cuando le piden ayuda, los oye y los salva. El Señor protege a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Que mis labios alaben al Señor, que todos bendigan su santo nombre ahora y siempre. Alaba, alma mía, al Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, entre los versículos 43 y 48, sobre el amor a los enemigos. En aquel tiempo Jesús dijo a todos: también han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues hace que el sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre los justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Seres amados, sin que sea una presunción de hecho, pero cuando Jesús decía esas palabras seguramente también estaba Mateo, publicano, recaudador de impuestos para el pueblo romano, que por tanto
esos recursos iban a las arcas del emperador y su cohorte y sus palacios, y salía de lo poco que tenían los hermanos del pueblo judío en su momento, en sus humildes moradas, en su hogar. Todo lo que daban necesario incluso para vivir, por impuesto, o sea, obligados, subyugados, y más por alguien que se entendía de su misma raza, se sabía que así era, de su misma estirpe, Mateo. Leví, así lo saluda el Señor cuando lo llama. Sígueme. Tuvo la conversión. Según esa ley del Hammurabi, del pueblo de Israel, establecía así como se meditaba en la palabra de Dios ayer con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Mire que el Señor en su cátedra mística, espiritual, que es las bases, los fundamentos, las raíces del Evangelio para el proceso de evangelización. Y ahí el apostolado. Allá también estaba Marcos tomando nota para escribir, el primero que escribe el Evangelio. ¿De qué dice Jesús? ¿Cómo lo dice? ¿Y para qué lo dice? Pero más allá, ir al fondo, ¿qué siente Jesús? ¿Cómo siente? ¿Y para qué siente? ¿Qué piensa Jesús? ¿Cómo piensa Jesús? ¿Y para quiénes y para qué piensa Jesús? Y siempre la respuesta la daba allí San Pablo a los Corintios. Cómo Dios se hizo pobre, humilde y obediente al Padre Celestial para darnos la riqueza, como se dice, darnos en bandeja, darnos allí servidito todo, para en sí mismo ser Él el referente, el modelo a seguir, pero más que seguir, no, sean como yo, sean santos como su Padre es santo, sean buenos como su Padre es bueno, sean perfectos como el Padre es perfecto. El círculo del amor, y se apoya referencias a esta María Santísima, que es el camino al amor, porque tiene toda esa impronta de Jesús en su vientre maternal bendito, que sabe cómo siente, cómo piensa y cómo actúa, que va en el decir, cómo conecta ese mundo interior que es la palabra, espada de doble filo, por un lado corta, por el otro cicatriza, claro. Lee las cosas del mundo que es el afuera, y eso nos va a desacomodar, nos va a sacar de la zona de confort, de ese status quo, la social mutuo elogio. Ese es lo que tenían en la ley mosaica nuestros hermanos del pueblo judío, y aún se mantienen. Todas relaciones comerciales, de negocio, de medición. Tú me das, yo te doy, pero no te doy más de lo que me diste, lo justo, lo mínimo. Y eso es lo que ponen ahí los fariseos para cumplir con lo mínimo, en los preceptos. Y en los diezmos dar lo mínimo, pero no es ajustar sus cuentas, porque siempre está el ego, que es ese contrario al amor. El amor propio es el enemigo del amor de Dios. Es el principal. Y cuando se conecta con otros, se parte, se reparte y se comparte ese amor mezquino, medido, calculado, que es egoísta, empiezan a hacer acuerdos de mínimos, pactos y alianzas. Eso es un club. Eso es lo que se dice en contexto, una natillera, un fondo de recoger para entregar a otros dinero, cosas en especie, cosas materiales. Pero distinto es una fraternidad cuando hay una común unidad en esa diversidad
hacia la universalidad del ser que es Cristo mismo, con todos, en todo y para todo. Se podría pensar, el Espíritu Santo inspiraba a su servidor, amigo y hermano, que eso de los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno, eso se lo copiaron a la iglesia, porque esa es la Santísima Trinidad, todos son uno, tres en uno, tres por uno, pero no es una promoción de un almacén. Es que ahí es donde falla nuestra pobreza humana, porque si hubiera pobreza espiritual, seríamos los más ricos en dar lo poco que tenemos, pero con amor, desde el corazón, con toda la profundidad, como hacía la viuda allí entregando 2 moneditas, que dio todo lo que tenía, decía Jesús. Seguro que esa mujer ha dado más que aquellos que dieron de todo lo que les sobraba, o creían que les sobraba, o creían que ya no necesitaban. No, uno debe dar lo que necesita, para que otros también, porque compartimos como naturaleza humana las mismas necesidades en cualquier parte del mundo. Sean diversas las culturas, las necesidades son siempre las mismas, naturales, de supervivencia. Y somos frágiles, necesitamos la creación, la llamada naturaleza, la oferta de agua, de aire, de fuego, de bosques, de biodiversidad, todo. Necesitamos la energía. Necesitamos el sol, que es la energía principal. No solo las plantas, el cuerpo también, el calcio, para fortalecer los huesos. Todo ello se necesita. ¿Qué tal que el sol empezara a hacer cuentas y a calcular? Voy a hacer un eclipse, yo le voy a mandar rayos del sol a los que menos tienen, para ayudarle a los pobres. A los ricos les voy a mandar más poquito, los rayos más ocultos o más tenues, porque no necesitan mucho. Y si se pusieran a ver miles de millones de seres y darle gusto a miles de millones de seres, a cada uno sería el papá alcahueta, y Dios no es eso, el Padre Creador. Es justo, es santo, es perfecto, es con todos, en todo y para todos. No preferencia, tampoco excluye y no deja a nadie que sea mal incluido, no, todos son bienvenidos. Por eso a la iglesia, a la comunidad y la colecta son ofrendas de amor, de sacrificio propio por amor, de todo lo que esos dones que decía ahí Pablo a los Corintios. Dones del Espíritu Santo. Conocimiento. Ponga el conocimiento. Sabiduría, porque ha sabido vivir bien toda su vida y tiene una experiencia de vida, un testimonio para compartir lo que se debe hacer. Como Pablo mismo humildemente se atrevía. Yo no me atrevo a interpretar las palabras del Señor, de Cristo, pero en mi opinión lo que él busca es una igualdad. Habla Pablo es de que en el tiempo, el espacio y en el modo, o sea, eso es en los tiempos de Dios, el signo de los tiempos. Son sembrar, cosechar y los frutos. Se siembra hoy, quizá coseche otro luego y los frutos los verán otros. Eso es entre muchas generaciones. El que ama tiene esa visión amplia, esa mirada profunda, esa forma de abarcar todo, no en el punto. El que ama a todos se está incluyendo a sí mismo, se está amando a sí mismo. Pero el que se ama a sí mismo no ama a todos, porque se queda en sí mismo, se queda ensimismado. Por eso el todos para uno es la preferencia todos. Que no vamos a llegar a todos ya, ¿no? Otro lo hará, pero lo va sembrando de generación en generación con los hijos, los nietos, los bisnietos y así, así. ¿De dónde se viene? De atrás. Hay que comprender que nuestros hermanos, el pueblo judío, antes eran muchos los avances que se tenían con esas formas de medición. Son muy calculadores, el pueblo de Israel son muy inteligentes. O sea, por algo el pueblo elegido, no por inteligentes, sino porque era el pueblo más pequeño, porque era el elegido por Dios, porque era la oportunidad allí, en ese momento, en esas condiciones, de empezar la historia de salvación con ellos, con todas las contradicciones. Y eso es hermoso porque la unidad de contrarios, que serían el bien y el mal, es precisamente el que es bien, pues ya está bien. Pero
en la conversión, en las almas que Cristo necesita salvar, o que invita a salvar amorosamente, necesita para cumplir su misión, necesita que nosotros acompañemos ese proceso, es arrimárselas para que Él las salve, y nosotros pecadores sabemos dónde están las almas más perdidas, las ovejas más descarriadas. Es que Cristo siempre en su infinita sabiduría, por eso elegía a los pecadores para sentarlos a la mesa. Él no iba a hacer un gobierno al estilo humano, no iba a hacer política al estilo humano, no iba a conseguir votos para que le den la confianza como si fuera una criatura humana, una persona, un líder. No, tampoco era un líder social, de ganar amigos y aplausos y reconocimiento. Entonces, mientras son amigos, lo aplaudo por él, y mientras hacemos las cosas para un bien de todos ahí, y los demás ¿dónde están? No, ellos verán cómo se hace. No, así no es, ahí hay exclusión, ahí no hay amor verdadero. Si una madre hiciera eso con sus hijos, seres amados, nunca se podría decir que una madre logre su santidad. Una mala madre, porque no sabe lo que es la creación, no sabe lo que es el vientre, como en María Santísima, el vientre bendito, el arca de la alianza, el pacto de la criatura con Dios. Es que cuando una madre da a luz un hijo, está estableciendo la vida maternal, que es háblese de Dios como madre. Él sabe como madre, siente como madre y actúa como madre. En ser omnisciente, omnipresente y omnisciente, la Santísima Trinidad vincula todo ello. No tiene que ver nada con el género, con el sexo, con si es hembra o si es macho. No. Es hija de Dios, esa criatura, esa alma, ese alma. También traducirían esa alma. Eso es cuestión de lenguaje, no, es en esencia el corazón que vincula la creación con el Creador, es maternal, y incluye al Padre. Es que se es madre también. Alberto Linero, un expresbítero oficiando, porque sigue siendo consagrado por Dios en Colombia, habla de ello. Dios es mujer. Por la misma versatilidad, sensibilidad que tiene la misericordia de Dios para poder llegar a todos. Entonces, volviendo a la misericordia allí, con todos a la mesa, llevando esas ofrendas, en esa colecta, ahí es donde está la riqueza, en que son distintos, en que Jesús los enviaba a los pueblos paganos. También Pablo tuvo que dejar los pueblos de los judíos e irse a los gentiles, y se fue a Grecia y también lo despreciaron y se fue a otros pueblos. Esa es la misión evangelizadora. A eso nos llaman como misioneros, como evangelizadores, a llegar a lo más recóndito, a lo más lejano. No excluir al que es pecador, no, ese nos está dando una enseñanza. Así sea de lo que no se debía hacer, hay que agradecer y orar por él. Claro, que lo bendiga el Señor, ya que entre Dios a hacer la obra de transformación en ese ser, para que empiece a hacer la creación con el Padre y para que empiece a hacer la santificación. Porque el fin del fin ha de ser, como le dice Juan en el Evangelio, en el Apocalipsis y también en el Evangelio, termina así. Que la gente habla que el fin del mundo, que las catástrofes, sí, está cerca. Eso sí se puede sentir en el corazón. Pero no triunfa el mal, la maldad y lo malo, no. Triunfa el bien, la bondad y lo bueno. Y realmente el fin es como en las películas, pero no de Hollywood, sino en la película de Dios, que no es una película ideal, sino que es una historia de salvación. Ahí está. Llámese más bien documental, porque nos documenta, nos forma, más que en ciencia, que en conocimiento, que en datos. No, nos forma es en ser siendo perfectos día a día, perfectibles. Todo se puede perfeccionar en sí mismo, pero no solo,
sino con Cristo. El que se sale de la mano derecha de Dios no perfecciona. Al contrario, se va haciendo cada vez más imperfecto. El que se va alejando de Dios, no es que el sol de justicia deje de brillar para todos, no. Es que empezamos a irnos del sol. Lo primero que hacer es ponernos bloqueador, que porque nos mancha la piel, que porque se irrita la piel, que porque puede afectar la salud. Bueno, las gafas, ya para no verlo, entre más oscuras, para ver un eclipse, entonces que con una lente porque le daña los ojos, o buscamos hacernos a la sombrita. Y se vuelve un vicio, una costumbre, alejarnos del sol. Y esa es la metáfora. Y asimismo, Cristo es el sol de justicia. Nos ponemos gafas para mirarlo. Nos tapamos, nos ponemos un sombrero o una gorra para que la luz no nos afecte. Eso hacemos igual. Cuando lo que vemos es sí aceptar en humildad que frente a ese sol tan potente, uno es una llamita de un fosforito, de una cerilla, una lucecita, pero tenerla allí para que ilumine en su interior, pero dejar que ese rayo atraviese su corazón. Y esa exposición a ese sol de justicia te hace luz, o sea, te hace luz del mundo. Esa es una manera metafórica de mostrar lo que en la humilde interpretación que su siervo hace al Señor, en gracia del Espíritu Santo, nos pueda servir para la construcción. Seguiremos. El Espíritu Santo está rebosante de amor, de inspiración y de bendición con todos. Invito amorosamente a conectar con Escuela de la Conciencia Ambiental y con Oikognosis. En su orden, vamos a esos espacios, a la profundización, y vamos avanzando. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecidos. Hasta pronto.